Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Acudimos al Congreso Internacional de los Sindicatos de Trabajadores de la Energía. Les vamos a dar el documento de la Declaración de Caracas. Es bastante extenso, pero queremos destacar algunos aspectos de esta Declaración de Caracas e informar de cómo fue la participación del sindicato. Sí, en los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2012 se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, el Congreso Internacional de los Sindicatos de la Energía. Queremos señalar que hubo más de 70 delegados procedentes de 29 países, representando a 59 organizaciones, en donde se hizo una amplia discusión sobre la política capitalista implementada en el mundo, de los estragos que está haciendo en contra de los trabajadores, en contra de la población, y sobre todo se hizo un balance de las agresiones de los gobiernos a los trabajadores del sector de energía. Y en el balance en países capitalistas pues es muy negativo, incluyendo el caso del SME, que lo expusimos en este congreso. También los trabajadores de Colombia del sector de energía están atravesando las mismas condiciones. En Europa no se diga. En Asia está sucediendo lo mismo con los trabajadores de electricidad, de petróleo, de carbón, de gas. También vimos la participación de las transnacionales en el sector de energía, que están depredando los recursos naturales, están impulsando las energías renovables, pero sin cuidar el medio ambiente ni el uso de suelo. Vimos cómo se han elevado los costos de los servicios, tanto de electricidad como de gas, como de gasolinas, en los países que han implementado estas políticas capitalistas. Y se hizo también, en el marco de este congreso, después de tener ese análisis que fue un documento central para su discusión, tomamos varios ejes para poder articular en todo el mundo. Los primeros ejes que aquí tenemos, lo vamos a resumir. Primero es que todos los trabajadores del sector de energía tenemos que defender los derechos ya adquiridos de los propios trabajadores en los distintos países. Segundo, impulsar la Alianza Internacional de los Trabajadores para evitar que se siga criminalizando las protestas de los mismos, por la libertad de los propios presos políticos, la participación de los trabajadores en la utilización de las energías renovables sin fines de lucro. También discutimos que los trabajadores debemos de participar en el control obrero. No puede ser que únicamente los gobiernos dicten las políticas del sector de energía, cuando los trabajadores, los técnicos, tenemos una visión muy clara de cómo fortalecer los sectores. También estamos llamando a impulsar la lucha en contra de las privatizaciones del sector de energía en todo el mundo, y donde ya se han privatizado, continuar en la lucha por la renacionalización del sector de energía. Planteamos también, en este caso, la solidaridad con varios movimientos, entre ellos la Huelga General Europea, la solidaridad con Cuba, con Palestina, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Haití. Y además también en este congreso hay varias formas de articular la lucha de la UIS de energía. Uno es la alianza de la UIS de energía, los trabajadores de energía, con movimientos populares en contra de los ajustes financieros internacionales de los gobiernos neoliberales y por la defensa de los derechos sociales, por la defensa de los servicios públicos, por las libertades democráticas y la soberanía energética de los pueblos. También aquí planteamos una alianza estratégica de los usuarios del servicio en defensa de los intereses comunes a través de asambleas, pactos, comités de usuarios con los trabajadores del sector, la solidaridad con las luchas de los trabajadores contra el capital, particularmente con los trabajadores de energía,
Y como plan de acción se acordó, uno, la realización en el 2013 de un encuentro internacional en cada una de las regiones de la estructura de la UIS. Queremos señalar que se crea una estructura a nivel mundial que tiene que ver con, en cada continente habrá un vicepresidente encargado para su continente y se organizará regionalmente una actividad en el 2013. También realizar un día de acción internacional anual bajo la misma consigna unitaria que demuestre la capacidad de despliegue internacional de la UIS. Se propone como eje temático que esta jornada para el 2013 es la defensa de la soberanía energética de los pueblos. El punto 3 es realizar una campaña de solidaridad con los agremiados en lucha, levantando sus banderas y reivindicaciones. Y queremos señalar que tenemos ya la página de la UIS de energía. La dirección para que ustedes la puedan consultar es www.uis-t.org. Esta página está en 3 idiomas, en español, en inglés y en francés. Y queremos mencionar que de este congreso hubo elecciones. Y quiero pedirle al compañero Humberto Montes de Oca que informe sobre la elección que hubo. El último congreso, de acuerdo a los estatutos, fue en el 2007. La sede fue el Sindicato Mexicano de Electricistas. Fue en los días 26, 27 y 28 de septiembre. Aquí hubo una importante participación. Cada 5 años se lleva a cabo este congreso y sobre todo se hacen elecciones para la estructura y quedó conformada de la siguiente manera. Sí, quiero yo destacar que la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas tiene un amplio reconocimiento internacional y que gracias a ello el Congreso de Caracas decidió elegir como presidente de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía al compañero Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto para nosotros es el reconocimiento a la digna lucha de resistencia de los 16.599 trabajadores que no nos liquidamos, es el reconocimiento a 3 años de lucha muy dura en una batalla desigual en contra del gobierno, y para nosotros es un orgullo hoy saber que el reconocimiento se traduce también en una nueva responsabilidad para nuestro secretario general. Entonces, informamos a la opinión pública que nuestro secretario general es hoy también presidente de la Unión Internacional de Sindicatos de los Trabajadores de la Energía. Vamos a realizar toda una reorganización de este referente internacional, lo que nos va a permitir potenciar también la solidaridad a favor de una solución del conflicto. Para nosotros es un logro y es también la oportunidad y posibilidad de fortalecer nuestro movimiento. Sobre este tema, ¿habría alguna pregunta, compañeros? ¿Es presidente mundial? Sí, presidente mundial. ¿No presidente de la región? Es el máximo cargo de la Unión Internacional. Es el mero mero. ¿Qué implica para ti, Martín, esta responsabilidad o qué acciones puedes tomar en favor del movimiento? Lo que queremos señalar que la UIS está agrupada dentro de la Federación Sindical Mundial. Esta federación es de las más antiguas del mundo. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tiene prácticamente una ideología muy clara de defensa de los derechos de los trabajadores. Y aquí prácticamente se ha confrontado la Federación Sindical Mundial con esta política neoliberal, con las otras centrales internacionales como la Central Sindical Internacional, que es la que ha venido promoviendo los cambios del sector laboral a partir de las políticas económicas, que hoy ya no tienen ningún sustento. Ellos dijeron que hace 30 años que no había que oponerse a la política neoliberal, sino que había que irse ajustando
a las nuevas formas de trabajo, y hoy ya es insostenible. Lo que hace 30 años nos dijeron como una bondad, hoy se traduce en ajustes a los trabajadores, en pérdida de sus propios empleos, en pérdida de su seguridad social, en sus propios salarios, pues ya no tienen forma de sostenerse. Hoy esta Federación Sindical Mundial y las UIS, porque no nada más es la energía, sino también está la UIS de la construcción, de la seguridad social, la UIS del sector educativo, la UIS de los trabajadores mineros. Es una forma de cómo tenemos que globalizar la lucha de los trabajadores. Es una lucha permanente de clases. Ya esta política capitalista en su siguiente fase es lo que estamos viendo en México, que es imponer a través de las fuerzas armadas, a través de cooptar clases políticas o congresos. ¿Qué representa para nosotros? Es una oportunidad de poder asistir a los eventos regionales en todo el mundo, llevando la experiencia del Sindicato Mexicano de Electricistas a partir de una decisión autoritaria de un gobierno. Es grave cuando un patrón despide a un trabajador, pero es más grave cuando lo hace el propio gobierno. Y entonces aquí podemos demostrar que una de las tesis que mueven a este capitalismo salvaje es que las globales, las empresas globales con las nacionales y con alianza con gobiernos están volcados en contra de los derechos y las conquistas de los trabajadores, porque esta fase del capitalismo tiene que ver con la privatización de los servicios públicos, tiene que ver con imponer nuevas condiciones a los trabajadores sin ninguna prestación, y hoy lo hacen pues de facto. Vamos a reorganizar esta UIS, ya está en nuestra página, va a estar en 3 idiomas, se van a estar subiendo la información para que también en México se den cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, en Venezuela se ha criticado tanto al gobierno de Hugo Chávez por parte de nuestro país, en los medios de comunicación masivo, y vemos que simplemente un caso, el costo de la gasolina, mientras allá lo llenas con 4 bolívares, que representan 25 centavos de dólar, un tanque de 45 litros, aquí en México, que es un país también petrolero, requerimos de $45 para llenar ese mismo tanque. El costo de la electricidad, allá el costo de la electricidad, por lo menos el kilowatt hora está en razón de los 30 centavos, mientras que aquí lo estamos pagando, a los que bien te va, a los trabajadores, a los domésticos de altos consumos, que la tarifa da a 3 pesos con 52 centavos. Entonces dices, allá es un país que tiene 22 millones de habitantes, aquí tenemos 120 millones, allá se están extrayendo 1,5 millones de barriles de petróleo al día, mientras que en México se están extrayendo 3,5 millones de barriles de petróleo al día. ¿Cuál es la diferencia? El sistema económico, que allá le hicieron frente al saqueo de las transnacionales, y aquí le estamos abriendo la puerta a las transnacionales para que sigan saqueando, y te están terminando de pagar los usuarios y la población. Por ejemplo, se ha criticado al gobierno de Hugo Chávez y les acaban de dar 36% de incremento a los trabajadores en Venezuela, y aquí vamos a discutir cuánto le van a dar de incremento a los salarios mínimos en México. Y si ustedes observan, nos quedó muy claro todo el programa de construcción de vivienda digna para los propios trabajadores, el tema de la educación, el tema de la salud, importante. Entonces eso nos permite, esa es la oportunidad que tenemos de contrastar con otros países, con otros modelos económicos que están discutiendo en el mundo, si el sistema capitalista y esta política neoliberal va a beneficiar a los trabajadores y a la población, o hay otras formas de política económica que beneficia a la gran mayoría. Mientras que acá en México se insiste en que hay que invertirle los recursos públicos, acabar con la pobreza, y le dejan por otro lado a la iniciativa privada hacer los negocios en el sector de energía, como petróleos, como electricidad, o incluso seguridad social o educación, cuando se le puede invertir en los recursos públicos a fortalecer estos sectores y de ahí mismo sacar para poder contrarrestar la pobreza. Eso es la oportunidad que tenemos en estos 5 años, porque el cargo dura 5 años, tenemos para poderlo explicar a través de estas vías de comunicación con nuestras páginas, organizar regionalmente, porque el año que viene habrá un
evento regional para toda América. Queremos señalar que el vicepresidente para América es el presidente de la Federación de Trabajadores Electricistas de Venezuela, Ángel Navas. Él quedó como vicepresidente para América, él será el encargado de coordinar regionalmente una audiencia para el año próximo. Los compañeros de Palestina también quedaron al frente de esa región, donde se integran los compañeros de la Federación de Trabajadores de China. Esto es muy importante resaltar. Los trabajadores del sector de electricidad y petróleo de China estuvieron presentes y se integran a la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía. De Europa es muy relevante también, están los compañeros del sector de electricidad, la CGT de Francia estuvo presente y son los encargados para poder hacerlo, y hubo una delegación muy importante del continente africano, donde también los compañeros de Sudáfrica quedaron encargados para esa región, y señalarlo categóricamente que vienen en un proceso de defensa de sus recursos naturales, que están metidas las transnacionales. Explicaron perfectamente el caso de Egipto, las transnacionales metidas adentro por el sector del petróleo. No les interesa la forma de gobernar, sino les interesan los recursos naturales, que es el petróleo, el gas y la electricidad. Pues esa es la oportunidad que tenemos en 5 años para poder llevar. El ejemplo de México es un ejemplo muy claro de lo que pasa en los países capitalistas. Mantente alerta a nuestra transmisión.